Muy buen día, soy Omar Mariluz y quiero darles la bienvenida a otra sesión de las mesas de diálogos que organiza el diario Gestión, en esta oportunidad en alianza con el apoyo del programa de alta dirección de la Universidad de Piura, el PAD de Piura, que nos ha justamente dado la bienvenida y albergado en sus instalaciones y con una mesa sumamente interesante dada la coyuntura actual que vivimos en el mercado de alta liquidez o con mucha expectativa de salida de fondos, los fondos de las AFP, los fondos de la CTS. Va a haber liquidez en el mercado. ¿Cuáles son las opciones de inversión? ¿Qué hacer con todo ese dinero? Sabemos que mucho va a ir al pago de deuda, ojo, como ya se viene dando en los últimos días según la propia SBS. Pero, ¿cuáles son las opciones de inversión que tienen los peruanos a la mano, dado toda esta liquidez que va a haber y ante una coyuntura además interesante, importante, porque el Congreso de la República acaba de aprobar en primera votación la reforma del fondo, la reforma del sistema de pensiones en su conjunto? ¿Cuáles son esos detalles y cómo puede impactar justamente el mercado de las inversiones? Pero antes de comenzar con este debate y este análisis con nuestros distinguidos invitados, quiero presentar a cada uno de ellos. Estamos con Fernando Ruiz, profesor del área de finanzas, justamente de acá del PAD de Piura, a quien le agradecemos por acompañarnos y además por recibirnos, porque él es el anfitrión de esta casa. Pero también estamos con José Larrabur, él es Wealth Manager de Ali Family Offices, a quien también le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Estamos con Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable de la Raín Vial Research, Mario Guerrero, gerente de estrategia de inversiones del Scotia Wealth Management de Perú, y Francisco Astorne, miembro del comité de inversiones de justamente la Universidad de Piura, a quien también le agradecemos por acompañarnos. Y Fernando, por favor, como anfitrión, te pediría algunas palabras iniciales. Bueno, ante todo, muchas gracias por su asistencia, tan ilustres invitados. Gracias, Omar, ¿no?, por también venir aquí a presentar tu programa. El tema que se va a ver hoy día realmente es bastante de actualidad, bastante interesante. Creo que es una muy buena oportunidad para enseñar a nuestros oyentes, nuestros invitados, ¿no?, las distintas alternativas de inversión que existen en el mercado ante esta coyuntura en la cual, pues, como dijo Mar, va a salir bastante liquidez, o se espera que salga bastante liquidez al mercado, ¿no? Esta puede ser una muy buena alternativa para que los inversionistas puedan obtener tasas de rentabilidad, pues, que estén por encima de lo que usualmente brinda el mercado, ¿no? Entonces, con eso, pues, yo les doy la bienvenida a nuestra universidad, a la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, y lo dejo con Omar para que haga las preguntas. Bueno, quería poner justamente sobre la mesa esto que se ha aprobado muy recientemente el día miércoles. El día miércoles por la noche en el Congreso de la República, ojo, se aprobó en primera votación. Había demasiada expectativa sobre lo que va a ser la reforma del sistema de pensiones en su conjunto, tanto hablando de las AFP, la ONP, los nuevos jugadores que entran en el mercado. Pero la pregunta sería cómo esto va a impactar justamente en el mercado de las inversiones a nivel nacional y sobre todo en la gente. Francisco, por favor, si nos puedes iniciar con la mesa o el análisis. Sí, claro, por supuesto. Acá lo importante es comprender cómo funciona en realidad un fondo de pensiones para cada persona, ¿no? Uno en su vida laboral, digamos que uno sale a los 25 años de trabajar y termina a los 65 años, significa que uno trabaja durante 40 años de su vida, si tenemos suerte, para poder financiar al menos 20 años de nuestra vejez, digamos de los 65 a los 85. Cada vez se va estirando un poco más. Ya digamos que el día de hoy son 90 años, ¿no? Entonces siempre es cómo hacemos para ahorrar 40 años para pagar o disfrutar 20 años más, ¿no? Entonces por eso es que en realidad se crea el sistema y por eso en realidad nos obligan a ahorrar para poder financiar eso, ¿no? Entonces eso para mí es lo más importante como concepto. ¿Cómo hacemos nosotros como personas comenzar a invertir desde muy chicos, desde que salimos de la universidad, para financiar la vejez? Y todo eso tiene una dinámica de cuánto riesgo uno puede tomar cuando es más chico
porque el horizonte de inversión es muy largo. ¿Y cuánto riesgo uno puede tomar cuando ya está grande, digamos uno a los 60 años o a los 65, para ya comenzar a financiar su costo de vida en la vejez, ¿no? Entonces, esos conceptos son muy importantes para poder tomar decisiones y poder saber qué hacer con esa liquidez. Perfecto, Francisco Mario, por favor, ¿cómo va a impactar esta reforma que se ha implementado, digamos, a nivel del mercado de inversiones? Porque en teoría una de las cosas que trae es que se ponen nuevamente los candados, ¿no? Una de las principales críticas que había hasta el día de hoy era el que se permite el retiro del 95.5% de los fondos, lo que distorsiona de todas formas lo que implica un fondo de pensiones y los retiros constantes que ya conocemos, que justamente son la razón de esta mesa, que permiten esa liquidez porque estamos sacando constantemente plata de los fondos de pensiones. ¿Esta reforma es positiva? ¿Crees que impacte en el mercado? Muchas gracias, Omar, por la invitación y un saludo a todos los invitados aquí. Efectivamente, una reforma era necesaria, ¿no? Es difícil pensar en una reforma ideal, dada la naturaleza y las fuerzas políticas que hemos visto han gestado esta reforma. Sin embargo, sí era necesaria, puesto que desde el 2016, en que se implementó la posibilidad de acceder al 95.5, a partir de ese momento quiebra un punto de quiebre en el sistema privado de pensiones, porque pierde la naturaleza, que Fernando muy bien explicaba, de un sistema previsional, ¿no? De tener fondos justamente para la etapa de la jubilación. Puesto que la visión de las personas es más de gasto inmediato. La naturaleza humana, una persona de 25, 30 años difícilmente se va a poner a pensar, oye, voy a necesitar dinero a los 65, 70 años. Entonces, eso hace que la naturaleza efectivamente sea forzosa. Ahora, de cara al impacto en el mercado, sí se había observado un cambio en la dinámica misma de la estructura de inversiones, por ejemplo, de los fondos privados de pensiones, ¿no? Puesto que ante la recurrencia de los retiros, su naturaleza de inversión de mediano y largo plazo había empezado a reducirse de manera importante ante el temor de que pueda haber justamente otro retiro. Y eso tiene impactos en los mismos, en el mercado de capitales local, ¿no? Por ejemplo, las inversiones se vuelven más de corto plazo, ya no tanto de mediano y largo plazo, ¿no? Impactando sobre los precios de instrumentos como por ejemplo los bonos soberanos peruanos, que deberían haber registrado un descenso importante en sus rendimientos, alineados con la política monetaria, situación que, por ejemplo, no se ha visto hasta entonces, ¿no? Y se termina encareciendo finalmente el financiamiento para emisores peruanos también. Entonces, el hecho de que ahora podamos tener un sistema que pueda ser corregido lógicamente en el paso del tiempo, pero ya una ancla que permita efectivamente nuevamente, como mencionabas, tener un candado y empezar a pensar en financiamientos de largo plazo, es una señal favorable para el mercado de capitales. Ahora, Luis, te trasladó la pregunta, ¿no?, sobre el tema de la reforma, pero quiero incidir en otro punto que me parece clave, importante, cuestionable desde algunos puntos de vista, que es permitir o abrir la cancha a otros competidores, ¿no? Algo que bueno, uno se preguntaría, ok, pero todos tienen la expertise para manejar fondos de pensiones, porque lo que hace esta reforma es permitir que no solo bancos, sino cajas municipales, incluso aseguradoras, puedan entrar a competir con las administradoras, con las AFPs, para captar esos fondos. Esto es positivo, y la misma pregunta que hemos venido planteando, ¿no? ¿Cómo esto cambia el escenario o redefine el juego en lo que es el manejo de fondos de inversión? No, gracias Omar por la invitación, y a todos también saludarlos en esta mesa. Definitivamente cambia el juego, no estamos dando la bienvenida a nuevos actores dentro del mercado finalmente, o dentro del sistema previsional. Y esta situación habría que verlo dentro de la estructura de los portafolios finalmente de cada uno de estos partícipes, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, los portafolios de las AFPs, es un portafolio por definición diversificado, no regulado, ¿no? Y que tiene, digamos, distintos apetitos por riesgo, tal como lo comentaste al principio, de acuerdo, digamos, al perfil que uno vaya seleccionando. Cuando uno empieza a abrir la puerta, ¿no?, ojalá bajo las mismas reglas de juego, a nuevos participantes, habría que ver cómo es que, digamos, estos portafolios se van a generar en estos nuevos partícipes, ¿no? Si van a estar invertidos, digamos, muy estrictamente en instrumentos de renta fija, cuál va a ser la concentración de esos portafolios. Y finalmente, los portafolios son finalmente el reflejo de lo que va a terminar siendo los retornos para los afiliados. Y es un tema
que hoy día ha sido de bastante cuestionamiento por parte, digamos, de la población en general, y una de las razones por las cuales vemos una reforma de pensiones el día de hoy. ¿No? Existe, digamos, inquietud sobre cuánto es finalmente el retorno que reciben los pensionistas, y se busca justamente pensiones que sean razonables para todos. Y en ese contexto yo creo que es importante, volviendo al punto de Mario, cómo es que hoy día cambia el mercado de capitales, porque algo que permite esta reforma es darle predictibilidad a la gestión de los fondos. Limitando los retiros de fondos de pensiones, un administrador de portafolios tiene predictibilidad. Las AFPs pasaron de ser inversionistas de muy largo plazo, como bien mencionabas, a tratar de gestionar eventos de liquidez en muy corto. Y las consecuencias en el mercado de capitales, particularmente en el mercado de renta variable o en activos ilíquidos, ha sido muy compleja. Estamos hablando que antes de los retiros, la exposición de las AFPs a la renta variable local era cercana al 11%, perdón. Y posterior a los retiros se casi duplicó hasta cerca del 20%. La liquidez en el mercado accionario local se redujo de manera muy significativa. Ojalá que con esta reforma se pueda, digamos, infusionar una dosis de optimismo para lo que es el mercado de renta variable local, y ojalá también los nuevos gestores aprovechen estas nuevas dinámicas favorables dentro de su gestión de portafolios. Ahora, José, digamos, efectivamente, le da predictibilidad con lo que tenemos hoy escrito en este todavía proyecto, porque falta que se apruebe por segunda votación, pero, digamos, en términos ya reales, ¿cuánta predictibilidad realmente hay en un mercado de capitales como el Perú, donde, hagan verdades, estamos de alguna manera supeditadas a la emoción o el ánimo de los políticos y los congresistas de turno, ¿no? Mucho se habla de que es muy difícil hacer planes de aquí al 2026 o del 26 hacia adelante, porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, cómo esto, centrándome ya más en la reforma, termina impactando justamente en ese mercado de capitales. Claro, el tema de la predictibilidad es muy importante, no solo por el lado de la competencia, porque claramente no solamente es cuestión de abrir el mercado y decir, bueno, ahora los bancos, las cajas van a poder participar, sino hacer, digamos, nadie va a entrar a invertir, digamos, en una AFP o administrar fondos si es que no va a tener predictibilidad de que ese negocio va a continuar, ¿no? O sea, yo creo que no ha habido mucho interés de AFPs del exterior o de entidades del exterior en entrar, o locales, a entrar a participar en el mercado de AFPs, porque justamente en una industria que no sabemos qué va a pasar con ella a mediano plazo, ¿no? Desde el punto de vista del mercado de capitales, también, o sea, vemos, por ejemplo, los equipos de inversión de las CFPs no han podido tomar decisiones de inversión, por ejemplo, en activos que tienen una liquidez mediana o reducida, como son los bonos corporativos, que son una fuente de financiamiento muy importante para las empresas medianas y grandes en el Perú, y como complemento al financiamiento bancario. Porque comprarte un bono a 10 años, cuando tienes retiros que pueden venir en 6 meses, hace eso inmanejable. Por lo tanto, los emisores corporativos que antes eran muy recurrentes en el mercado peruano, prácticamente no han emitido ni un bono en los últimos 3 años, ¿no? Y eso lo que termina haciendo es encareciendo el crédito y el costo de financiamiento para las empresas, para los mismos bancos que también utilizan el mercado de capitales peruano, y eso termina traduciéndose en mayores tasas de interés para el consumidor, para quien quiere un crédito hipotecario, etcétera, y finalmente haciendo menos competitivo a la industria y al país en general, y quitándole crecimiento, ¿no? Era una fuente de ahorro y de financiamiento muy atractiva para impulsar, ¿no?, todo el mercado de capitales peruano, ¿no? Todo eso se ha visto afectado y es de alguna manera un costo colateral de todos estos retiros que se han dado en los últimos años, y la poca predictibilidad que creo que de alguna manera va definitivamente a ser visto de manera positiva por los mercados, el hecho de que se haya tenido esta reforma, porque de alguna manera le va a dar cierta estabilidad, por lo menos para unos años, a la industria, ¿no? Ahora, Fernando, en el diseño que se ha planteado para esta reforma, con lo que ya se conoce, detalles que todavía falta por ver, porque insisto con esto, se ha aprobado recientemente, hay que ver la letra pequeña de lo aprobado, y sobre todo esperar a la segunda votación, porque siempre nuestros congresistas nos pueden dar sorpresas en el último minuto, como fue la aprobación de este proyecto. En el diseño, es una reforma positiva para el mercado de capitales, le da sostenibilidad en el mediano y largo plazo con lo que se quiere aprobar. Hay que verlo de distintos puntos de vista, ¿no? O sea, está el mercado de capitales, que creo que
le va a dar una mayor predictibilidad, ¿no? Como bien han señalado, porque el hecho de que haya una ley que de alguna forma implique una reforma está sentando las bases para unas reglas de juego de acá a los próximos X años, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que la predictibilidad y lo que están planteando aquí es positivo, ¿no? Pero también está la otra arista, ¿no? Que es el pensionista. Y la otra arista son las empresas que se financian con los agentes deficitarios de dinero, que son los que se financian a través del mercado de capitales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del financiamiento de las empresas, como dice José, pues esperemos que haya una repercusión positiva. A mí lo que me preocupa es verlo desde el punto de vista del pensionista, ¿no? Porque estamos en un país, creo que el sistema de pensiones es el reflejo de la economía y la sociedad peruana, ¿no? En donde quizás el 70% o más de la economía es informal, ¿no? Entonces, eso también se plasma en el sistema de pensiones, ¿no? Entonces, de alguna forma, el sistema de privado de pensiones no atiende a más del 30 o 20% de la PEA, ¿no? Y de ese 20 o 30% que cotiza, entre comillas, no va a haber más de la mitad que tienen sus cuentas de capitalización en números positivos, ¿no? Porque hay muchas cuentas que están en cero. Entonces, el alcance, en la medida que este proyecto aumente la base de aportantes al sistema, creo que es positivo, ¿no? O sea, hay que pensar que en la actualidad mucha gente pues no tiene asegurado su sistema de su pensión, ¿no? De acá a futuro. Entonces, en la medida que se busque que se amplíe la base de pensionistas, me parece que es una reforma positiva. En ese sentido, incorporar a los independientes, ¿no? Es, yo creo que bastante bueno. El problema es el porcentaje de aporte, ¿no? Porque una persona que está en planilla destina más o menos el 10% de su sueldo a la AFP, ¿no? Mientras que aquí se está planteando un 2%. Un 2% no lo sostiene, o sea, con un 2% de aporte, de acá cuando esta persona se jubile, pues no le va a alcanzar ni para la pensión mínima. Y eso lleva a otro punto. ¿Quién va a financiar la diferencia? Entonces, acá se está planteando que lo va a hacer el Estado, pero es de alguna forma hipotecar nuestro futuro, ¿no? O sea, a nivel de economía como país, ¿no? Entonces estamos creando quizás una brecha fiscal importante a futuro, ¿no? Entonces también hay que pensar en eso, ¿no? Al momento de elaborar la letra pequeña o los reglamentos. Creo que con un 2% no se va a solucionar el problema, a pesar de que eventualmente la intención es buena, porque incorporar a esa masa de independientes creo que es bastante positivo, por lo mismo que dice Mario, ¿no? O sea, una persona de 30 años, 35 años, no está pensando en ahorrar para su jubilación. Entonces, de alguna forma tiene que ser forzoso, ¿no? Entonces, pero con el 2% no alcanza. O sea, por lo menos tiene que ser lo que aporta una persona que está en planilla, que es 10%, para que sea mínimamente sostenible, ¿no? Porque en otros países creo que incluso es más, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería comentar, ¿no? Con respecto al mercado de capitales, yo creo que hay otros temas que influyen más, ¿no? El tema del sistema de pensiones es importante, pero más preocupante es mantener nuestro grado de inversión. Eso es lo que finalmente va a determinar el futuro del mercado de capitales peruano en el futuro, ¿no? Perfecto. Hay otro tema que es clave, que está relacionado a la reforma del sistema de pensiones, que tiene que ver con lo ya aprobado y que se ha celebrado muchísimo por, digamos, los que tienen la suerte de tener un fondo de pensiones. Porque, a ver, no es un secreto, para la mayoría de trabajadores, cuando les dices
vas a poder disponer de tus fondos, lo que hacen es celebrar, porque la situación es real, la gente no tiene la cantidad suficiente de dinero y lo que necesita es liquidez. Y lo que vamos a tener en los próximos días es mucha liquidez en el mercado, producto del retiro de fondos de las AFP. La SBS la semana pasada hablaba de que ellos estiman que potencialmente podrían salir 35.000 millones, potencialmente. Ellos creen que de los 35.000 va a salir 28.000 millones, que no es poca plata. Y tenemos los fondos de la CTS. Ahí me parece que los cálculos van por los 8.000, 10.000, 12.000 millones de soles, que es otro monto también considerable que la gente va a poder retirar de aquí hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, con tanta liquidez en el mercado, digamos, a disposición de, sobre todo, trabajadores en planilla, ¿qué pasa con el mercado de capitales? ¿Qué sucede? ¿Qué expectativa genera en términos de inversiones? Sí, claro, o sea, el tema es ahora qué va a hacer las personas con tanta liquidez y con el conocimiento limitado que tenemos en general como población del mercado de capitales, ¿no? Ese es el gran problema y la gran cuestión. Uno de los temas importantes es, por ejemplo, el concepto de la inflación. Lo que le pasa a muchas personas es que dicen, oye, prefiero mi dinero ponerlo en un certificado de depósitos o en una caja municipal, una caja rural, porque veo que las tasas de interés pues, son altas, ¿no? Y va a hacer que mi dinero crezca en el tiempo. Pero si en verdad tú ajustas a lo largo de los años, porque un fondo de pensiones, acuérdense que son 40 años que uno lo va construyendo, digamos los más jóvenes, los más grandecitos un poco menos, esa rentabilidad se la va comiendo la inflación. Entonces, por eso que los fondos de pensiones, normalmente cuando uno es joven, tiene un componente de acciones y de activos líquidos que tienen una rentabilidad que en el largo plazo es mayor a la inflación. Entonces, utilizan instrumentos altamente volátiles con instrumentos menos volátiles como la renta fija. La combinación te da normalmente una rentabilidad superior a la inflación. Y eso te permite que no pierdas capacidad de tus ahorros para disfrutarlos en estos 20 años en la vejez, ¿no? Y que te hayan rendido algo interesante. El problema es que al no haber conocimiento del mercado, lo primero que uno hace es, quiero un depósito a plazo porque me da seguridad y me da predictibilidad. Pero eso trae como consecuencia que los más jóvenes en verdad no van a hacer rendir su dinero lo suficiente para crear este gran fondo personal, ¿no? Entonces, una de las cosas que se puede recomendar es que a los más chicos busquen alternativas que tengan un poco más de riesgo, pero que lo vean en el largo plazo. En un periodo de 5 años no van a ver realmente los frutos de esto. Son periodos a veces de 10, 15 años, pero que sean pacientes con este tipo de inversiones, ¿no? Perfecto, Mario, en el mismo sentido, ¿no? Con toda esa liquidez en el mercado y lo que bien apunta Francisco, ¿no? Claro, ¿cómo sacarte el chip de, bueno, saco mi dinero? Y es lo que ha pasado, ¿eh? Los que no han pagado deuda han sacado su dinero y han ido a los diferentes bancos a ponerlo en una cuenta a plazo porque supuestamente les da más seguridad. ¿Esto es un comportamiento adecuado, pese a que es lo que hemos estado viendo? Hay que tener en cuenta, Omar, varios aspectos importantes, ¿no? Como mencionaba Francisco, el tema de la inflación, por ejemplo. O sea, el primer punto es que estos recursos, como primera instancia, van a permitir atender gastos inmediatos y de alguna manera aliviar un presupuesto familiar. Un presupuesto familiar golpeado por un periodo de alta inflación, ¿no? Desde mayo, últimos 3 años, por tomar en cuenta, desde que la inflación estuvo fuera del rango meta, porque ya regresó, pero durante el periodo que estuvo fuera del rango meta, la inflación acumulada llegó a 20%, ¿no? Es un golpe duro para el poder adquisitivo. Una recesión no muy fuerte, pero sí prolongada, 4 trimestres. Uno compara la evolución de mercados emergentes post-COVID, la recesión más larga. Y una pobreza que está en su nivel más alto en 13 años. Entonces tienes elementos macro importantes para justamente atender gastos inmediatos, que sería un primer destino. El segundo destino, lo has mencionado, tiene que ver con el pago de deudas, ¿no? La mora de crédito de consumo, el sistema financiero está en su nivel más alto de 3 años y los créditos atrasados con más de 90 días en su mayor nivel desde 2015. Entonces ahí efectivamente hay gente que ha dejado de pagar en una alta proporción y obviamente uno de los
de los efectos inmediatos es la reducción de la mora. Y luego tenemos los excedentes, ¿no? ¿Qué hacer con esos excedentes? Que el caso del SFP llega hasta 20.600 soles y puede ser algo más disponible en el caso del CTS, dependiendo, claro, cada caso. Y ahí yo apuntaría, complementando lo que mencionaba Francisco, a dos criterios claves, ¿no? La diversificación, que es difícil cuando los montos son pequeños, ¿no? La diversificación y la visión de largo plazo. Creo que esos dos son los temas claves que uno tiene que pensar. Ok, si por alguna razón no tengo urgencia de utilizar estos fondos, ¿qué alternativas, qué puedo hacer para diversificar y tener una visión de largo plazo? Y ahí lo más aconsejable, evidentemente, es recurrir a la asesoría profesional, ¿no? A herramientas de solución de inversiones. Ahora, en el mercado de capitales peruanos hay un abanico de oportunidades para poder acceder, tanto por el lado, por ejemplo, del sistema de fondos mutuos, de nuevos instrumentos de la bolsa de valores, claro, dependiendo en cada caso del perfil de riesgo del cliente, pero va mucho más allá de lo que normalmente conocemos que es un depósito a plazo. ¿Es una alternativa válida? Por supuesto, tomando ventaja de que las tasas de interés todavía están relativamente altas y los saldos de depósitos a plazo parecen tener un segundo aire recientemente, ¿no? Y a nivel no solamente local, sino internacional, donde la sensación es que parece que las tasas van a estar altas por un poco más de tiempo, pero no es lo único, no queda ahí, sino que podemos tener un abanico más amplio de posibilidades. Justamente vamos a entrar a ese abanico porque es interesante entender el perfil también de los inversionistas. Pero antes de eso, Luis, yo quería preguntarte, a ver, para hacerlo muy aterrizado esto, si yo tengo mi fondo de pensiones, tengo la posibilidad de sacar, si no me equivoco, 20.600 soles, que es lo que se establece con lo aprobado en el Congreso, 4 unidades impositivas tributarias, y además tengo ahí una CTS que todavía me sobra, entonces en conjunto podría sacar, por decir un número, ¿no? Promedio, algo de 30.000 soles, tanto de AFP y de CTS. ¿Tú me recomendarías que yo lo saque? ¿O me dirías, Omar, sabes qué, piensa bien, ve cuánto te está pagando la AFP, ve cuánto te está pagando el banco, la caja o la financiera donde estás? Efectivamente, es un punto muy importante el que mencionas, Omar, porque aquí hay un tema que es innegable, que es el costo de oportunidad. Así es. Efectivamente, el costo de oportunidad de los fondos de pensiones, la rentabilidad que han generado en los últimos 10, 15 años está en torno al 7%. Evidentemente, como bien mencionaba Mario, los depósitos a plazo han tenido un nuevo aire. Pero muchas veces uno, digamos, analiza esto y piensa que son lo más seguro y que de repente hay muy pocos riesgos, pero hay un riesgo que es claro en la naturaleza de esos instrumentos. Es el riesgo de reinversión. ¿Quién te asegura que esa tasa, pensando que este es unos fondos que deberían ser de muy largo plazo, se vayan a reinvertir la misma tasa que tenemos hoy día? Sí, las tasas están más altas por más tiempo, pero estamos viendo procesos de relajamiento monetarios que van a llegar de alguna manera u otra casi por gravedad. Entonces, nosotros, en particular aquí en el equipo de estudios de la red Invial, nosotros pensamos que existen pues alternativas, ¿no?, que tienen que ver con, de repente, como bien también lo mencionaba Francisco, de asumir un poco más de riesgo para justamente compensar ese costo de oportunidad que hoy día es, de nuevo, ese 7%. Entonces, ¿qué alternativas tienes? Tienes que empezar a ver la naturaleza de los fondos de pensiones. La SBS calculó que alrededor del 80% de los retiros se van a concentrar en el fondo 2. El fondo 2 es un fondo que tiene como características, evidentemente, el plazo. El 90% de sus activos está invertido en plazos mayores a 5 años. Es un portafolio diversificado, ¿no? Riesgo, digamos, renta variable, renta fija bastante equilibrado. Entonces, ¿cómo le gano ese portafolio? Básicamente, incrementando los aspectos que son, de nuevo, con un mayor apetito por riesgo. Puedo incrementar la duración, puedo incrementar de repente la participación del porcentaje de renta variable, por ejemplo, dentro del portafolio que puedo armar. Como bien mencionaba también Mario, diversificar con montos relativamente más pequeños es mucho más complejo, pero en definitiva, yo diría que pensando en que esta es una inversión de mediano y largo plazo, uno debería tener que enfocarse en activos de relativo mayor riesgo. ¿Qué alternativas tienes? Tienes fondos que son administrados, tienes exposición directa, vía, digamos, ahora tienes activos ETFs, tienes la bolsa local, ¿no? Tienes un abanico de posibilidades, pero lo más importante es conocer en lo que se está invirtiendo. Si uno no puede aquí volverse exótico y buscar, digamos, alternativas que de repente porque le pagan mucho más, asumes un riesgo innecesario. Eso es un fondo que tiene una característica de largo plazo y en ese sentido uno tiene que ser bastante cauto en ese sentido también. Y José, porque esta experiencia
no es nueva. De alguna manera estamos hablando del séptimo retiro de fondos, estamos hablando de que ya, me parece, en el 2023 también se había permitido el retiro de los fondos de la CTS para todos los trabajadores. Se ha venido además flexibilizando, digamos, el uso de estos fondos de manera constante a lo largo del tiempo. ¿Qué suele pasar en el mercado cuando se permiten o se libera todo este dinero? ¿La gente realmente suele buscar opciones de inversión? ¿Cuál es el fenómeno en el mercado? Bueno, creo que Mario comentó un poquito qué suele terminar de pasar. Creo que ese es un poquito el orden de las cosas, ¿no? Primero las personas pagan deudas, primero consumo, probablemente, porque la canasta básica de los peruanos es, generalmente anda bien apretado, ¿no? El peruano y normalmente busca mejorar su consumo que tienen postergado de alguna manera, ¿no? Luego pagar deudas. Y luego probablemente mucho vaya hacia el mercado, hacia el sistema bancario, ¿no? Hacia los depósitos. Pensaría que ese es un poquito lo que iría a pasar, ¿no? Ahora, las consecuencias para el lado del mercado de capitales, definitivamente las AFPs van a tener que salir a vender nuevamente activos. En el pasado tenía un poco la herramienta de los activos del exterior, bonos, acciones del exterior o instrumentos que se llaman ETFs o fondos que tienen mucha liquidez y que son, digamos, una herramienta fácil para generar ese flujo para poder pagar los retiros, ¿no? Hoy por hoy la estructura de los fondos es distinta. Ya había comentado Luis que la exposición casi se duplicó en bolsa local, en bonos corporativos locales también, y no son activos tan líquidos, sobre todo en relación a la masa que manejan las CFPs, ¿no? A la cantidad de liquidez que tienen que generar en un plazo muy corto, ¿no? Entonces, también existía una herramienta que era un financiamiento a través de repos del Banco Central de Reserva contra bonos soberanos. En ese momento, hace 2 o 3 años, la tasa de financiamiento era casi cero. Hoy por hoy te cuesta seguramente 6,5%. Ese costo lo van a tener que asumir de alguna manera los fondos de los pensionistas un poco que se van quedando, ¿no? Entonces, y el mayor impacto es más a mediano plazo, ¿no? De tantas personas que se van quedando sin pensiones. Ahí, en realidad, la decisión de retirar o no va a depender mucho de la situación de cada persona, ¿no? Si me dices que hay una persona que tiene un fondo de 20.000 soles y tiene 50 años o 55 años, probablemente no va a lograr generar un ahorro importante para cuando entre la etapa de jubilación. Probablemente en ese caso sea más razonable que haga el retiro y vea qué puede hacer con esos fondos, ¿no? Pero si es una persona de 20, 25 años que recién está iniciando, realmente creo que es negativo que saque su dinero, salvo que tenga una necesidad de emergencia, etcétera, porque pues lo que se ha visto en el largo plazo es que el sistema de alguna manera genera una rentabilidad interesante y que te va a permitir tener una pensión. O sea, en algún momento alguien va a tener que financiar esa pensión. Y si lo que quieres evitar es que sean tus hijos y tus nietos quien te mantenga, que es lo que sucede en buena parte de la sociedad peruana, y los recursos del Estado son limitados, ¿no? O sea, los sistemas tipo pensión 65, ese pilar de alguna manera que tiene el sistema más de subsidio, es bien limitado para una economía como la peruana, y en general es un fenómeno global, ¿no? Y cada vez estamos viendo que la sociedad digamos, la pirámide demográfica se está invirtiendo, ¿no? Hoy día ya no son un montón de gente joven ayudando a financiar las pensiones de unos cuantos adultos mayores. Hoy día ya es casi como un barril, digamos, ¿no? Digamos, el diagrama de la estructura demográfica del Perú y de muchas economías. Entonces hay un problema, en realidad el problema de pensión no es un fenómeno local, es un fenómeno global. ¿Cómo vamos a hacer para financiar esas pensiones, ¿no? Y probablemente implica, digamos, mayores aportes, ya sea el Estado, o los empleadores, o las personas, ¿no? Pero de alguna manera se va a tener que armar ese rompecabezas, ¿no? Qué complejo, ¿no? Porque contrasta definitivamente con lo que comentábamos al principio. Esta propuesta de reforma que está a punto de aprobarse en una segunda votación, que busca, claro, darle una pensión mínima a los trabajadores. Fernando, tú lo decías de alguna manera, e incluir a independientes, incluir a toda esa masa que está en la informalidad, pero por otro lado, y valgan verdades, al permitir estos retiros tanto de AFP como de CTS, lo que haces es generar un mayor nivel de vulnerabilidad, tanto en el mediano como en el largo plazo del trabajador. Sí, así es.
Bueno, dado ese escenario, ¿no? En donde ya efectivamente pues, se dio esa ley, a pesar de que, como tú bien dices, afecta y hace más vulnerables a las personas en general. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Si es que uno va a retirar sus fondos efectivamente, es evaluar, ¿no? Evaluarse a sí mismo, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es el objetivo financiero que yo persigo tras de esto, ¿no? Y eso va a depender mucho también de su perfil de riesgo, ¿no? De su apetito por el riesgo y de su edad. Porque, como bien dices, no es lo mismo que tengas 25 años que tengas 50, ¿no? Si tú tienes 50, lo más recomendable es pues, hacer una inversión pues, más conservadora, ¿no? Invertir en instrumentos más conservadores, ¿no? Llámese instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable, ¿no? En menor proporción, mientras que si uno es más joven, pues puede invertir pues, en fondos apalancados, en opciones, acciones, o sea, instrumentos que en el largo plazo dan una mayor rentabilidad, pero que tienen un mayor riesgo, ¿no? Entonces, en la medida que es largo plazo, pues esas fluctuaciones se van neteando, se podría decir, ¿no? Pero en el largo plazo da una rentabilidad mayor, ¿no? El otro tema que mencionaron, que es realmente aconsejable, es no pongas todos los huevos en una misma canasta, ¿no? O sea, hay que diversificar. En ese sentido, pues como bien decía Mario, bueno, en realidad 30.000 soles es una cantidad significativa, pero para el mercado de capitales no es lo suficiente como para poder diversificar uno por su cuenta. Entonces, para eso existen otros instrumentos, que son los fondos, ¿no? Fondos mutuos, por ejemplo, que son instrumentos que sirven para eso. Justamente, estos fondos diversifican por ti. Entonces, cuando tú compras una participación en un fondo mutuo, pues estás comprando una participación de un portafolio de acciones, de instrumentos que invierten en muchas empresas, ¿no? Entonces, es una forma de diversificar teniendo un fondo que para el mercado de capitales no es significativo, ¿no? Y también existen lo que se llaman las ETFs, que son fondos diversificados, pero que cotizan en bolsa, ¿no? Que es otra alternativa para diversificar. Ahora, lo que hay que tener cuidado es también el aspecto tributario, porque no es lo mismo invertir en el Perú que invertir en el extranjero, por ejemplo, Estados Unidos. Si tú inviertes en el extranjero, las rentas acá en el Perú y tú nacionalizas otra vez tu dinero, pueden llegar a ser 30%. Mientras que si tú inviertes en instrumentos locales, ¿no? La renta es 5%. Entonces existen instrumentos locales que invierten en el extranjero. Entonces tú puedes tener los beneficios de invertir en el extranjero, pero con una tasa tributaria menor, ¿no? Entonces ese es un aspecto que tienes que considerar, ¿no? Y eso básicamente, ¿no? O sea, considerar la diversificación, los aspectos tributarios y sobre todo tu edad, ¿no? En qué momento de tu vida estás para ver en qué tipo de alternativa de inversión inviertes, ¿no? Si es más conservadora o más arriesgada, ¿no? Porque en las finanzas, pues la regla es a mayor riesgo, tú eventualmente vas a obtener una mayor rentabilidad, pero eso es en el largo plazo, ¿no? Y ya, bueno, cuando uno pasa los 50, ya el largo plazo ya no es tan largo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en consideración, ¿no? Francisco, justo Fernando ha entrado en un tema medular, ¿no? Que es lo que buscamos un poco, aprovechando que estamos en el PA de Piura, hacer docencia con un tema clave, porque insistimos, la gente, lo que comentaba Mario, lo que comentábamos, no salimos de las cuentas a plazos, la plata que va al banco, además de pagar deuda, pero muy bien Fernando nos explica que hay muchos más instrumentos de inversión y por eso justamente ustedes, expertos en cada uno de esos sectores, lo saben. Pero yo te pongo un ejemplo concreto. Imagínate que tengo esos 30.000 soles que hablábamos del retiro del FP, la CTS, no tengo deuda felizmente, mis ingresos me permiten cubrir mi ritmo de vida y tengo un amigo que cubre periodismo financiero, Guillermo Westreicher, que me dice que me baje la última aplicación para invertir
en la bolsa de Nueva York, en bitcoins, y la plata está garantizada, la rentabilidad. ¿Qué le dirías a esa persona? La primera recomendación siempre es vayan donde un profesional. ¿Y por qué? Porque es más complejo de lo que uno se imagina. Uno cuando invierte en cualquier plataforma, en cualquier casa de bolsa, uno tiene que entender muchísimas cosas. Cuando uno invierte, por ejemplo, en una acción, un activo, esa acción o ese activo tiene que estar custodiado por alguien. Así como existe el banco que guarda nuestro dinero, custodia nuestro dinero, también en el mundo de las inversiones existen los custodios. La pregunta es, ¿ese custodio es de primer nivel o no es de primer nivel? Porque también hay un riesgo ahí. Entonces, por eso siempre nos van a escuchar a nosotros repetir lo mismo. Vayan donde un profesional. ¿Por qué? Porque no solamente es qué bonita esta aplicación o qué buena rentabilidad parece que algo me va a dar. Es mucho más complejo que eso. Inclusive instrumentos de renta fija. Tú dentro de la renta fija tienes un mundo gigantesco. Tienes la renta fija grado de inversión o tienes la renta fija grado especulativo, que no significa que sea una mejor que la otra, ojo, sino que el riesgo es distinto de uno o de otro. Y dentro de esos dos grandes grupos, el matiz es tan grande como el arco iris. Entonces, si uno no tiene ningún tipo de conocimiento sobre eso, uno puede tomar un riesgo muy grande. Por ejemplo, uno puede ver un fondo de renta fija que dice va a rendir X%, ya digamos en dólares, 9%, puede decir cualquier cifra. Ya, si hoy en día el Tesoro de los Estados Unidos está por encima del 4.5%, que diríamos que es el activo sin riesgo, para pasar del 4.5 al 9 hay algo que se llama el spread. ¿Qué cosa es esto? Esta diferencia que es entre el no riesgo y el riesgo, hay un nivel. ¿Por qué me da ese 9%? ¿Qué cosa hay detrás? ¿Cuáles son los emisores? Porque al final yo al comprar eso, estoy comprando una promesa de que alguien va a cumplir con esa deuda y me va a pagar realmente ese 9%. Si ese señor, esa institución, hace default, quiebra o no puede pagar, entonces en verdad mi 9 nunca existió. Nunca existió. Y mi capacidad de recupero es 0, ¿no? Entonces, seamos primero conscientes de que hay profesionales. 2, seamos escépticos en el sentido de que mucho no necesariamente es mejor. Y volvamos a lo mismo. ¿Cuál es el apetito de riesgo que nos hace dormir tranquilos en la noche? Perfecto. Mario, en el mismo sentido, ¿no? Tengo este dinero, este monto, que no es poco, tampoco es muchísimo, 30.000 soles, ¿no? Para un trabajador planilla, que está más o menos bien acomodado de alguna manera. ¿Cuáles son los, quizá, lo esquematizaría, 3, 4, 5 puntos que tiene que saber o que tiene que preguntarse, que tiene que considerar antes de decidir qué va a hacer con ese dinero o dónde lo va a invertir en realidad? Correcto, Omar. Sí, en línea con lo que se viene comentando en la mesa, efectivamente un punto clave es la educación financiera, ¿no? Lamentablemente en nuestro país nuestra población no tiene el nivel de educación financiera tan profundo como para conocer no solamente los instrumentos, sino justamente cuáles son las características, qué tengo que tomar en cuenta para poder rentabilizar mis excedentes. Y ahí efectivamente los profesionales de inversiones tenemos la experiencia para poder analizar los distintos perfiles que vemos día a día. Entonces, esos perfiles están alineados con el apetito de riesgo, ¿no? Lo que decía Francisco, poder invertir y dormir tranquilo. Y por eso es que no todas las personas tienen el mismo grado de apetito de riesgo, ¿no? Algunos son muy conservadores, por ejemplo, ¿no? Que están dispuestos a ganar, digamos, a no perder nada, pero se contentan con ganar muy poco, ¿no? Y de repente pueden obtener rentabilidades de 2, 3%, los fondos de liquidez, por ejemplo, están muy alineados con eso. Otros son más conservadores, están dispuestos a ganar un poquito más, pero, digamos, también invertir algo en bonos, que son los fondos mutuos conservadores. Y generalmente el perfil peruano va más por el lado entre el conservador y el perfil moderado. Por ahí va más o menos el perfil peruano. Entonces, primero, saber cuál es el grado de apetito de riesgo que estoy dispuesto a tolerar, que me permite dormir tranquilo. 1. 2, conocer todas las alternativas del mercado, ¿no? Hacer ese análisis comparativo
¿no? ¿A qué tengo acceso? ¿No? Y dentro de ello, no solamente las rentabilidades obtenidas, sino también el grado de volatilidad, el horizonte de inversión, a qué estoy dispuesto, cuánto quiero, a qué plazo no necesito ese dinero, ¿no? 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, ¿no? Y luego, lógicamente, también la información que voy a recibir de donde estoy invirtiendo, tener esa confianza, ¿no? Ese grado de que hoy voy a tener una inversión que sé dónde está y también se le está haciendo seguimiento a todas las cosas que yo estoy haciendo y me están informando adecuadamente en qué momento debo cambiar de posición. O sea, ese tipo de asesoría de inversión va de la mano con el tipo de instrumento que uno recoja, ¿no? Que uno, digamos, elija finalmente. Y creo que ese mix es muy importante tener en cuenta justamente con estos excedentes que ahora están disponibles. Y Luis, en ese mismo sentido, ¿no? Digamos, para una persona que no conoce el mercado de capitales a detalle, que todavía está entrando en estas opciones de inversión o buscando opciones de inversión, ¿por qué yo tendría que definir o qué tendría que considerar para definir entre ir a un banco, a un fondo mutuo, a una sociedad agente de bolsa, a un family offices? ¿Qué puntos debo considerar para optar por una de esas opciones de inversión o de asesoría financiera? No, es bueno el punto, porque creo que tenemos que también enmarcar esta discusión en que estamos hablando de ahorro y de inversión, ¿no? La inversión muchas veces, digamos, en el lenguaje coloquial se confunde con timba, con apuesta, y no es necesariamente el caso. Estamos hablando de fondos que en otro escenario estarían dentro, digamos, de un fondo de pensiones que es para nuestra jubilación. Entonces, la búsqueda de asesoría especializada, como ya lo mencionaron mis colegas, efectivamente es algo que debería ser el desde para nosotros. ¿Qué definir justamente o cómo definir ir hacia uno u otro especialista? Va a depender del abanico de oportunidades que queramos y, de nuevo, la palabra que creo que hemos compartido todos es el apetito por riesgo, ¿no? ¿Dónde es que yo me quiero posicionar, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos de inversión? ¿No? ¿Cuál es el plazo? ¿No? También lo mencionabas en el sentido de que no es de lo mismo tener 35, 50 años y evidentemente eso cambia las decisiones de inversión. Hoy día, definitivamente, yo creería, por el contexto en el cual nos movemos, existe un abanico de oportunidades muy distintas. Yo creo que el conocimiento del instrumento es vital, ¿no? Uno no puede, de nuevo, dedicarse a buscar alternativas, por más bonitas que suenen, ¿no? Siempre tenemos que recordar esto que en finanzas es muy claro, ¿no? Riesgo-rendimiento van de la mano. Entonces, nosotros tenemos que justamente tratar de revisar dónde es que pueden existir oportunidades de acuerdo, digamos, a nuestro perfil y balancear justamente esas entradas en instrumentos que, de nuevo, sean regulados, que tengan, digamos, una asesoría y un acompañamiento también en el proceso, ¿no? Porque, de nuevo, estamos hablando de un dinero que es parte de, o que fue parte de nuestra jubilación. Entonces, habría que aprovecharlo y sacar una rentabilidad por encima del costo de oportunidad que, como bien mencionamos, era un 7%. ¿Qué alternativas hay en ese contexto? Hay que revisarlas uno a uno, ¿no? Y yo les diría que me inclinaría a pensar que tendrías que asumir relativo más riesgo para poder alcanzar esos niveles de rentabilidad. Ajá, y José, en ese sentido, ¿no? Y aprovechando toda la expertise que tienes, ¿cuál es el perfil, por ejemplo, de un inversionista que apuesta por un family office y se diferencia el perfil de un inversionista que va por una sociedad agente de bolsa o el perfil de alguien que va a un fondo mutuo? Sí, gracias por la pregunta, Omar. Mira, un family office está orientado tradicionalmente a familias de alto patrimonio, ¿no? Y ahí depende de cada family office donde, digamos, dónde hace el corte para ese segmento. Pero tradicionalmente está alineado con el segmento de la banca privada, que es un cliente en promedio, familias en promedio algo más sofisticadas que el promedio de la población peruana, y que tiene acceso también y te da acceso a una oferta de productos mayor que la tradicional que encuentras localmente o destinada más hacia familias o individuos que pueden invertir montos menores, ¿no? Entonces, el Family Office en realidad no es un gestor de fondos, simplemente es un asesor que va a utilizar la plataforma de tus bancos y de tus brokers y de los fondos que puedan llegar para indicarte, digamos, dónde poner tus fondos de una manera que sea rentable, alineado a tu perfil de inversión, a tu perfil de riesgo, buscando evidentemente pues que ese patrimonio vaya creciendo
o vaya a ser más preservado para las siguientes generaciones y que sea gestionado de manera muy eficiente desde el punto de vista tributario, etcétera, ¿no? Entonces es una asesoría más global a la cual evidentemente no puede acceder necesariamente toda la población, ¿no? Pero ese es un poquito el segmento al que atienden los family office. Y luego hay asesores que atienden un poco más hacia lo que es la banca afluente o el cliente más de ese segmento, que es un cliente más intermedio, ¿no? Versus probablemente la gran mayoría de personas que van hoy a hacer el retiro, ¿no? Que es probablemente personas que no necesariamente tienen tanta sofisticación y probablemente van a tener un abanico de productos menos amplio, pero que también tienen oportunidades dentro de la banca, de los fondos mutuos, inclusive dentro de la bolsa peruana para algunos, ¿no? Que quieren tomar más riesgo. Y ahora, Fernando, sobre ese tema, ¿no? Efectivamente, ¿cómo hacemos para que la persona, el inversionista, o en este caso incluso el trabajador, porque es alguien que está en planilla y tiene acceso a esta liquidez, tenga toda esa información? Porque pareciera que no es algo que se difunde de manera efectiva hacia todos, porque uno diría, oye, hay un potencial de liquidez. Ese potencial de liquidez está dirigiéndose a, digamos, los sectores donde podría sacarle el mejor provecho. Claro, ahí quizás las entidades financieras deberían hacer un poquito más de promoción, ¿no? de sus productos. Incluso muchas de las entidades financieras también tienen sociedades administradoras de fondos mutuos, ¿no? E incluso también fondos de inversión, ¿no? Entonces que pues también hay algunos fondos de inversión que con tickets bajos, ¿no? Tú puedes entrar, ¿no? Y podría ser también una alternativa interesante, ¿no? Lo que yo realmente aconsejaría primero es que identifique claramente cuál es su riesgo, ¿no? Antes de empezar a buscar alternativas de inversión, identifica cuál es tu riesgo, ¿no? El riesgo viene determinado por quién es el que te ofrece el producto. En este caso, o qué entidad, ¿no? En este caso, si un banco X te ofrece un producto, pues el riesgo que uno está asumiendo cuando hace un depósito a plazo en ese banco es el riesgo de que ese banco eventualmente puede quebrar. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo yo mido la posibilidad de que ese banco quiebre? Entonces existen en el mercado, y ahora uno puede, con internet uno puede acceder a esa información, lo que se llaman las clasificadoras de riesgo, que son entidades que justamente miden la probabilidad de que una institución pueda quebrar. Entonces, hay clasificaciones de riesgo con las cuales tú te puedes sentir más tranquilo. Si la clasificación de riesgo que tiene la entidad es triple B para arriba, eso quiere decir que esa entidad tiene grado de inversión. Grado de inversión quiere decir pues que tiene menor probabilidad de que esa institución quiebre, con lo cual tú te puedes sentir más o menos tranquilo de que la institución en donde tú has metido el dinero es una institución sólida y solvente, ¿no? Pero luego vienen otros grados de clasificación de riesgo que se llaman grados especulativos. Entonces, allí no quiere decir que esa institución sea mala, pero la probabilidad de que eventualmente puede suceder algo es mayor, ¿no? Entonces, lógicamente, esa institución te va a pagar una mayor rentabilidad, porque ella sabe que tiene un riesgo mayor. Entonces, su costo de financiamiento también es mayor. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta como inversionista, ¿no? Ahora en el Perú existe el Fondo de Seguro de Depósito. Entonces, tú puedes aprovechar, porque entiendo que el fondo es hasta depósitos de 90.000 soles más o menos. Entonces, si tú tienes 30.000 soles, puedes ir a una institución que no tenga ese grado de inversión, y te ofrezca una rentabilidad más alta por tu dinero, y eventualmente puedes hacer ahí una ganancia interesante, ¿no? Lo otro que hay que tener en cuenta es tu horizonte de inversión, porque hay alternativas, y eso está asociado con el perfil de riesgo, porque hay alternativas que te ofrecen una mayor rentabilidad eventualmente, pero exigen que el dinero se quede
detenido, ¿no? Por así decirlo, una determinada cantidad de tiempo. Es como una especie de depósito a plazo, pero a más largo plazo. Entonces, también es importante que tú determines previamente cuál es tu horizonte de inversión. Si ese dinero tú lo vas a necesitar de acá a 1 año o de acá a 5 años, es distinto. Porque si lo vas a necesitar a 5 años, tú puedes utilizar alternativas de inversión pues, que puedes utilizar alternativas pues, que te exijan quedarte un determinado tiempo dentro del fondo, ¿no? Yendo al tema del riesgo, ¿cuál es tu riesgo? No es lo mismo invertir en una institución financiera que en un fondo. Porque cuando uno invierte en una institución financiera vía depósito a plazo, está asumiendo el riesgo de la institución financiera. Pero cuando uno invierte en un fondo, está asumiendo el riesgo de los activos en los cuales el fondo está invirtiendo. O sea, el fondo es un vehículo nada más. Pero lo que finalmente está asumiendo es el riesgo de qué activos se está invirtiendo, ¿no? Por eso los fondos invierten en varios activos, ¿no? Están suficientemente diversificados. Por si cae uno, pues en términos generales casi no pasa nada, ¿no? Pero es importante saberlo, ¿no? O sea, cuando uno invierte en un fondo, no está invirtiendo en la institución que te vende el fondo, sino está invirtiendo en los activos en los cuales ella invierte, ¿no? Y tú mencionaste el tema de Bitcoin. Bueno, yo sí realmente aconsejaría pues que si tú tienes ese dinero, pues destines, pues si tú quieres apostar, ¿no? Porque el Bitcoin es una apuesta finalmente, destines un porcentaje mínimo en eso, ¿no? El Bitcoin es un instrumento altamente especulativo, ¿no? Y lo otro también que mencionaste es si tú quieres eventualmente invertir por tu cuenta, ¿no? Porque a veces hay personas pues, que tienen sus apps, ¿no? Y realmente está ganando terreno eso. Entonces yo te aconsejaría que no destines el íntegro de tu ahorro en ese tipo de dinámicas, ¿no? Sino que si quieres, ¿no? Destines un porcentaje menor, ¿no? Para ver cómo funciona y esto, ¿no? Hay gente que tiene la habilidad innata, pero la mayoría, ¿no? Y me incluyo, no la tenemos, ¿no? Entonces, por eso lo aconsejable es que ese dinero tú lo inviertas a través de una asesoría especializada, gente que conoce el mercado, gente que conoce distintas alternativas de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, Bitcoin y inversiones por tu cuenta a través de apps, mejor, si quieres hacerlo, un porcentaje menor de tu portafolio. Nos gana el tiempo, pero no quiero dejar de plantear una pregunta, una ronda muy coyuntural que tiene que ver con Petroperú, pero desde el enfoque financiero, desde el enfoque del mercado de capitales. Para los que quieran responder, claramente está. Les pediría ser breves, pero la pregunta es la siguiente, ¿no? Petroperú está en quiebra, eso es una realidad, lo ha dicho el propio directorio transitorio. Su deuda es, entiendo, 50 veces sus ingresos y le acaban de bajar la calificación Standard & Poor's, previamente lo hizo Fitch. Apoyo y Asociados a mí me parece que le bajó la calificación de riesgo. Hay un pedido del directorio transitorio de la necesidad de que entre una gestión privada a la petrolera. Pero la pregunta desde el punto de vista financiero y el mercado de capitales es el siguiente. ¿Qué pasa si esta empresa estatal, petrolera estatal peruana, Petroperú, cae en default? No paga su deuda como están advirtiendo las calificadoras de riesgo. ¿Qué escenarios, desde el punto de vista financiero, se abren justamente con lo que está ocurriendo en Petroperú? Sí, claro. El tema es que cuál es la ramificación de ese posible default si es que se diera, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que esta es una compañía manejada por el Estado peruano, ¿no? A través del Ministerio de Energía y a través del Ministerio de Economía. Ellos son los accionistas y ellos como accionistas ponen al directorio, quien a su vez ponen al gerente general y administran esta compañía. Entonces la pregunta es, ¿el Estado peruano, el gobierno, tiene bonos internacionales como país
Y estos bonos son grado de inversión. Pero por otro lado tiene una empresa que ellos son dueños, son los accionistas, son los que gestionan en última instancia, que está prácticamente en rumbo a hacer default si es que no le inyectan dinero. ¿Cómo se ve la reputación del Perú? ¿Cómo tú puedes ser tan bueno a nivel macroeconómico para tener grado de inversión, pero una de las empresas que tú eres dueño y gestionas puede llegar a ser default? ¿Cómo lo tomaría eso el mercado internacional? Yo creo que ahí viene la gran pregunta, ¿no? Y en el segundo punto es, si esta empresa para no hacer default necesita inyección de dinero, ¿cuánto al final le va a costar al Estado, ¿no? ¿Cuánto dinero, esfuerzo va a tener que inyectar para salvarla, ¿no? Mario. Sí, yo creo que los impactos de este caso Petroperú por el lado del mercado de capitales pasan principalmente por las contingencias fiscales que genera el problema, ¿no? Hasta ahora veo que el mercado identifica como un caso puntual. No hay una contaminación sobre el financiamiento al resto de emisores peruanos, ni se refleja en el riesgo país, ni en el CDS, ni ningún indicador de riesgo, que todavía están bastante alineados con las métricas fiscales. Pero sí claramente representa una contingencia fiscal para esta o para las próximas administraciones, ¿no? Y eso es un punto importante. Ya hemos visto que las métricas fiscales se han ido debilitando en el tiempo. Todavía están sólidas, es verdad, pero no solamente en términos de meta fiscal, sino por ejemplo en términos de ahorro público, ¿no? El ahorro público, que años atrás estaba por encima del 10 puntos del producto, se ha venido bajando, ¿no? Y ya estamos más cercanos a un 9 y potencialmente a un 8 según las últimas proyecciones del marco macroeconómico. Así que uno puede ver en los últimos años un claro deterioro de que conforme vayamos en esta misma situación, va a haber mayor presión sobre las cuentas fiscales, y eso sí puede ser considerado por las clasificadoras de riesgo para ponernos un poquito más apretados en términos de la permanencia de nuestro grado de inversión, ¿no? Entonces sí puede ejercer presión sobre la calificación de grado de inversión, pero eventualmente, claro, si eso gatilla, sí, va a haber un impacto mayor sobre el mercado de capitales. Es decir, para pasarle la pelota a Luis, si es que el gobierno, como bien decía Francisco, si el gobierno permite que Petroperú no pague su deuda, caiga en default, ¿eso podría generar que el país pierda grado de inversión con las consecuencias que eso trae? Definitivamente es un riesgo, ¿no? Y hoy día estamos en presencia de este evento que podría traer coletazos al resto del mercado de capitales, justamente porque hoy día está bajo test lo que se conoce como el parent support, ¿no? A lo que es la clasificación de Petroperú. Y en ese contexto, las clasificadoras mismas, cuando hacen análisis soberano, ellos evalúan la probabilidad de la contingencia del pago a estas empresas cuasi soberanas, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que hoy día le están asignando a ese pago? La verdad de las cosas es que, mencionabas al principio, definitivamente es un problema de deuda. ¿Qué tipo de deuda? Es una deuda de working capital, es una deuda de capital de trabajo, una deuda de corto plazo. ¿Qué necesita el Estado hoy día para gatillar esa inyección de liquidez? Probablemente las cuestiones las veamos, digamos, desencadenándose mucho más pronto que tarde. Y es una circunstancia que hoy día se tiene que evaluar, ¿no? Y la verdad es que, hablando del rating crediticio de Perú, la, digamos, ecuación crediticia típica para cualquier clasificadora de riesgo tiene dos partes. Tienes un numerador, que es básicamente la deuda o el gasto fiscal, y tienes un denominador que tiene que ver con el PBI, con el crecimiento de la economía. Las razones por la cual yo creo nos han, digamos, reducido la última clasificación por parte de Standard & Poor's, tiene que ver justamente ¿por qué? Porque el denominador cada vez crece más lento. Y las presiones en el numerador, las presiones en los gastos, las presiones en la parte de deuda, se incrementan. Y hoy día, creciendo a una velocidad por debajo del potencial, esas presiones sociales de administración que tenemos son cada vez más grandes. Entonces, en la medida de que ese ratio sea mucho más alto, definitivamente la clasificación tiene un cuestionamiento. El tema de las pensiones, el tema de Petroperú, justamente enmarca una situación que hoy día hace más vulnerable la clasificación de Perú de manera general, ¿no? Y José, ¿cuál es el nivel ya explícitamente de impacto que tendría en el mercado de capitales permitir que Petroperú no pague su deuda? O te reformulo la pregunta, ¿el gobierno, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas
¿se pueden permitir o nos podemos permitir como Estado que Petroperú caiga en default? No, definitivamente no. Esto es como si fuera un gran grupo conglomerado corporativo privado y tengas una empresa mediana o pequeña dentro de ese grupo que entra en problemas, ¿no? Si el grupo deja que esta empresa, si no hay un aval explícito, que esta empresa quiebre, lo que se comienza a poner en cuestión es lo que llaman el carácter, ¿no? Probablemente, porque sobre todo si tienes la capacidad de poder darle el salvataje, el carácter, la disposición de pago, ¿no? ¿Qué también te portas con esto? Probablemente si tú dejas que una empresa pequeña quiebre, el resto del sistema bancario deje de financiar o rompa relaciones con las demás empresas del grupo. Esto es parecido, ¿no? O sea, hoy día el Estado peruano tiene capacidad de dar un salvataje a Petroperú, sí, porque es un Estado que en general macroeconómicamente está bien. Si fuera un país que estuviera en una situación crítica, que como país estuviéramos con rating triple C o B-, probablemente la probabilidad de que deje que haya un default en una empresa estatal sea mucho mayor, ¿no? Porque el país mismo tiene poca capacidad para poder dar ese salvataje, ¿no? Entonces tiene poco que perder. Hoy día el Estado peruano tiene mucho que perder porque digamos que el principal pilar del Perú es su solidez macroeconómica. Si tú dejas que caiga Petroperú, podría tener un impacto en otras entidades cuasi soberanas que emiten deuda, puede ser el Banco de la Nación, COFIDE, no sé, alguna otra que no recuerdo en este momento, ¿no? Y en general el Perú podría ser visto de otra manera, ¿no? Desde el punto de vista de como su disposición para honrar sus obligaciones, ¿no? Hacia el futuro. Y eso es muy importante. Entonces, hoy por hoy, como dice Luis, la diferencia entre lo que paga el bono de Petroperú y lo que paga el bono soberano se ha ampliado, pero todavía no es tan grande. O sea, todavía el mercado infiere que el Estado peruano va a cubrir cualquier déficit que pueda tener Petroperú para cubrir sus obligaciones, ¿no? Si la probabilidad fuera mayor, definitivamente habría un gap, una brecha muy importante entre lo que cuesta el bono, lo que paga las tasas de los bonos de Petroperú versus lo del Estado peruano. Eso es lo que hay un poquito que ver. Y está así porque justamente Perú tiene la capacidad de pagarlo, ¿no? Y el costo es muy grande. Entonces, quien invierte hoy en un bono de Petroperú de alguna manera asume que el Estado peruano, si bien no hay un aval explícito, implícitamente lo va a hacer. Entonces, lo ideal en realidad sería ver dos caminos, ¿no? Cómo evitar que este hueco, que es de este tamaño, termine siendo de este tamaño para la economía peruana y arrastre, ¿no? Y termina arrastrando a toda la economía peruana hacia un problema fiscal mayor, ¿no? Una es reestructurando la compañía, ¿no? Quizás vendiendo algunas partes, dejando entrar algunos negocios que son de mayor riesgo, y quedarte con una empresa de Petroperú que haga una partecita pequeña de lo que hoy día hace. Entonces, como que el daño está más contenido, ¿no? Y la otra es simplemente, aparte de reestructurar, privatizarla, ¿no? Pero para eso tienes que hacerla viable para una privatización, con lo cual seguramente tienes que de alguna manera hacerte cargo de una serie de pasivos de la empresa para que sea atractiva. Recuerdo el caso de algunos bancos a fines de los años 90 que estaban quebrados, ¿no? La única manera de venderlos fue que el Estado asuma parte de esos pasivos. Mucho ha pasado también con la última crisis financiera en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Los estados tuvieron o que estatizar los bancos o que privatizarlos, pero para eso dar avales o hacerse cargo de parte de las obligaciones para que un privado entre a comprar. Algo de esa manera, pero es en realidad para que el remedio sea costoso, pero sea mejor que tener un mayor costo a futuro, ¿no? ¿Entra, Fernando, dentro de esas compañías que son muy grandes para dejarlas quebrar por el impacto que finalmente pueden terminar teniendo en el ciudadano de a pie? Sí, yo creo que sí, porque lamentablemente, ¿no? Como dice José, nuestra clasificación de riesgo como país, que actualmente es grado de inversión y cosa que es muy bueno, hay que cuidarla, ¿no? Pero estamos a un paso también de, si es que se hacen las cosas mal, ¿no? También estamos a un paso de perderlo, ¿no? Entonces hay que procurar, pues, sobre todo mantener ese grado de inversión, porque ese grado de inversión realmente beneficia a todos en el país, ¿no? O sea, no solamente beneficia, pues, al país que puede emitir deuda, sino también a las mismas empresas y a través de las mismas empresas a los ciudadanos de a pie.
porque si se pierde el grado de inversión, pues todos los activos en general de la economía pierden valor. Entonces pierde valor la empresa, pierde valor tu casa, todo pierde valor, ¿no? Entonces hay que procurar mantener eso, ¿no? En ese sentido yo sí estoy de acuerdo con lo que menciona, ¿no? Y procurar de que el daño sea lo menor posible, ¿no? Porque en realidad somos un país en el cual hay muchas necesidades, ¿no? Entonces hay muchas necesidades a nivel de educación, a nivel de alimentación, a nivel de salud, muchas necesidades, ¿no? En todo el país, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma hay que procurar destinar la mayor cantidad de esos recursos a los temas realmente importantes, ¿no? Pero como digo, o sea, también es un tema importante mantener el grado de inversión porque eso va en beneficio de todos. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. Y francamente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a José Larrabur, a Luis Ramos, a Mario Guerrero, a Francisco Astorne y evidentemente a Fernando Ruiz, anfitrión de justamente de esta mesa diálogos que el diario Gestión organiza para llevar estos temas a profundidad, no temas coyunturales, pero abordarlos a profundidad con todo el análisis respectivo de quienes más saben sobre estos temas, que son los expertos que hoy hemos podido escuchar. Muchísimas gracias también al programa de alta dirección de la Universidad de Piura, el PA de Piura, por albergar justamente esta mesa de diálogos el día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes nuevamente y venimos siempre con más análisis económico, financiero y del mundo empresarial.